¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de este su programa CNC Informa, donde cada fin de semana les traemos la información más importante de la economía a nivel nacional e internacional y por supuesto también la información más importante de las diferentes actividades que realiza la Cámara Nacional de Comercio, la CNC Bolivia, en beneficio y el desarrollo del sector empresarial y emprendedor en nuestro país. Les recordamos que pueden seguirnos también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Cámara Nacional de Comercio, CNC Bolivia, le da like a nuestra página y podrá disfrutar de las diferentes actividades que realizamos en la CNC Bolivia y también, por supuesto, el resumen de este su programa con las entrevistas más destacadas que hemos tenido aquí hablando de la economía y diferentes emprendimientos. También nos encuentra en Instagram como Cámara Nacional de Comercio y, por supuesto, estamos también en TikTok para que tenga la información completa de las diferentes entrevistas que tenemos aquí en CNC Informa. En TikTok nos encuentra como CNC Informa, el nombre del programa, para pueda seguirnos en este momento a través de nuestras redes sociales. Y como siempre vamos a iniciar con sugerencias para todos ustedes. En cuanto al arreglo personal, la mejor opción para el cambio de look, cortes de cabello, peinados y mucho más es Marisol Hair Beauty, un salón de belleza emprendedor que está ubicado en pleno centro paceño. Están en Miraflores, en la avenida Buch, entre Pasos Canqui y Carrasco, en el edificio Londres, en la planta baja. Ahí usted va a realizar diferentes tratamientos capilares para el beneficio de su look, de su cabello, por supuesto, los mejores tratamientos capilares, masajes, cortes, peinados y mucho más. Muchas gracias a Marisol Hair Beauty. Y en cuanto a vestir, también debemos apoyar a quienes emprenden en estos tiempos de reactivación económica. Divina Fashion Boutique, que importa también ropa desde Colombia, diferentes países. También tenemos ropa 100% nacional. Están ubicados en la avenida 6 de agosto y Aspiazu, en el edificio Santa Teresa, en la galería Expo Ofertas. Ahí tiene los detalles al pie de pantalla para que disfrute también del nuevo catálogo de Divina Fashion Boutique para que usted luzca a la moda. Y en cuanto a accesorios, no pueden faltar los mejores collares como el que luzco el día de hoy, aretes, pulseras, anillos, todo en cuanto a billutería 100% original, diseños exclusivos en Coven. También un salón emprendedor de billutería que están ubicados en la avenida 6 de agosto y Aspiazu, en el edificio Santa Teresa, en la galería Expo Ofertas, al lado justamente de Divina Fashion Boutique. Muchas gracias a Coven, quienes forman parte de la familia de CNC Informa. Con esta sugerencia les damos la bienvenida y comenzamos con el resumen de la información más importante de la economía nacional. Iniciamos entonces con el resumen de las noticias más destacadas de esta última semana en cuanto a la economía en Bolivia, terminando el mes de abril y comenzando el mes de mayo. Desde la Cámara de Industria Farmacéutica de Bolivia han informado que hacen todos los esfuerzos posibles para el abastecimiento de medicamentos en el país, pese a que están afrontando bastantes limitaciones, sobre todo por la falta y la escasez de dólares que afectan sobre todo a la importación. También este sector ha informado y advierte que habrá un incremento de precios en diferentes medicamentos. Todavía, lamentablemente, continuamos enfrentando las limitaciones en el acceso a dólares. Y esto, como ya lo habíamos comentado anteriormente, nos afecta. ¿Por qué? Porque dependemos de la importación de materias primas para producir medicamentos en el país y el pago a nuestros proveedores en el exterior se ve complicado cuando no podemos hacer pagos en este tipo de moneda. Le pedimos al Ministerio de Economía que podamos acceder nuevamente a dólares a través del Banco Unión para que entremos de cierta medida en una regularidad en nuestros pagos al exterior. Estamos preocupados porque nosotros actuamos de manera previsora. Las producciones de medicamentos futuras se pueden ver en riesgo si es que no damos regularidad o una solución al tema de dólares. Bueno, este es un tema que afecta a todo el sector privado. Ya la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha emitido un criterio, la Cámara Nacional de Industrias también. Nosotros, alineados a estos criterios, consideramos que va a haber una afectación a lo que es nuestra normal actividad. Somos un sector que genera empleo formal, empleo estable, cumplidor de la normativa laboral, por supuesto,
claro, vamos a acatar todas las disposiciones que emite el gobierno, pero por supuesto va a tener un impacto en lo que son los costos de producción. Y bueno, tras el anuncio del incremento salarial en nuestro país hay bastantes repercusiones por parte de diferentes sectores. Ante este anuncio, la Asociación de Colegios Privados ha decidido aumentar lo que son las pensiones escolares y a la par también del porcentaje del alza salarial 2024, lo que ha preocupado al Ministerio de Educación, que genera rechazo a esta propuesta. Escuchemos. 0124, que es la que norma la gestión educativa, y dentro de ello establece que no hay un incremento en cuanto al costo de pensiones. Entonces eso para nosotros es un tema que está cerrado y que no amerita otro tipo de discusiones, ¿no? Del comienzo hubo algunos reclamos porque ya querían ejecutar eso a comienzos de años y bueno, dentro de ello hemos tenido una información que se ha dado de parte de los directores distritales como directores departamentales y obviamente que lo que no está pues en la norma no puede aplicarse, ¿verdad? Entonces esto es, además sería atentar contra lo que significa la economía de los padres de familia, que son los que sostienen también los mismos establecimientos y obviamente ya en el tiempo tenemos también reclamos por los mismos padres de familia de que a veces por no cubrir o no cumplir en la totalidad de las pensiones, pues los colegios retienen las libretas, etcétera, lo que está también prohibido. Pues es importante que los padres de familia pongan en conocimiento de las instancias respectivas. En este caso son las direcciones distritales y las direcciones departamentales las que están encargadas de dar cumplimiento a lo que significa la norma vigente, ¿no? Y en los últimos días, en esta última semana, tras las palabras del presidente de Estado, Luis Arce Catacora, sobre la economía del país y su afirmación de que no hay plata como teníamos antes, se ha pronunciado la viceministra del Tesoro y Crédito Público. Estas son sus declaraciones. Y contextualicé que el presidente cuando menciona, primero que no hay el gas, si fuese así y tomáramos a la palabra algunos elementos, no estaríamos exportando en este momento gas y la exportación de gas continúa a Brasil, se están cumpliendo los contratos, las exportaciones a Argentina también continúa cumpliendo los contratos, entonces hay todavía gas que se está exportando y por lo tanto por la venta de ese gas se están recibiendo también recursos. Lo que sí el presidente ha dicho que en su momento no se han hecho las inversiones necesarias, obviamente hay una disminución en relación a los ingresos que se percibían por esta materia prima fundamental que es importante y ha sido importante en los ingresos fiscales. Pero yo señalaba, como forma parte de nuestra contextualización, que el Estado funciona tanto para que debe generar ingresos para gastar. Debe generar ingresos y dentro de la composición de ingresos una parte fundamental son los tributarios. Y eso es no solamente de ahora, y no estoy proponiendo algo nuevo. Lo que explicaba es que dentro de los recursos fiscales, los ingresos tributarios son fundamentales, y como en cualquier otro país de la misma forma. También señalaba de que el gobierno seguirá trabajando en diseñar políticas más efectivas y se irán desplegando otras acciones para que se revierta esa situación. Y yo desde la tesorería señalo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? En la generación de ingresos y también en la parte del gasto. Ahora, las necesidades son ilimitadas. También en esta última semana se ha pronunciado el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, quien se ha referido a la baja calificación de la firma internacional Moody's que otorgó a Bolivia y atribuyó este problema a la falta de liquidez y al boicot de la Asamblea Legislativa. Escuchemos. Queremos ser enfáticos en que hay buenos resultados y en ese sentido queríamos mostrar, por ejemplo, que en la inversión pública ejecutada a nivel mensual, ya entre enero, febrero y marzo tenemos una de las inversiones más altas de los últimos años a nivel mensual, pero también, fíjense, lo que dijo el presidente Luis Arce es que no tenemos la plata que teníamos en el pasado. No está diciendo que no, se acabó la plata, no, dijo, no tenemos la cantidad de recursos que se tenía en el pasado, pero aún así, miren, el 2023, la inversión pública en la industria ha sido la más alta de la historia. Es decir, que se han volcado
los recursos, los menores recursos que tenemos, ¿dónde se han volcado? Se han volcado estrictamente a la inversión y especialmente en la industria, con 225 millones de dólares, la más alta desde 1987, inclusive más alta que en los periodos donde había más cantidad de recursos, que no se llevaban necesariamente a la industria. Por eso el presidente Luis Arce ha hecho énfasis en que este es el gobierno de la industrialización y ahí está mostrando los datos que esa es la premisa por la cual, a pesar de que no contamos con la cantidad de recursos que disponíamos anteriormente, el crecimiento del año 2023, teníamos una perspectiva por parte del Fondo Monetario de 1,8, hemos terminado con 3, de la misma manera el Banco Mundial nos daba al principio 2,7, luego bajó a 1,9, pero al final hemos terminado con 3%. Hay un crecimiento de la economía que lo posiciona como la segunda economía de mayor crecimiento en la región, en un ambiente, como ya lo decimos, de altas tasas de interés. Con esa información nos vamos a la primera pausa del programa. Al retornar, no se despegue de sus pantallas, que vamos a hablar acerca de medicina tradicional, el famoso té verde. También va a conocer el té matcha, gracias a la Embajada del Japón, que estarán con nosotros en una entrevista en exclusiva. Eso y mucho más. Quédese con nosotros, no se vayan. Retornamos aquí en CNS Informa. Muchas gracias por continuar en nuestra compañía en este fin de semana para brindarles la más completa información. Como lo anunciamos antes de la pausa, vamos a hablar acerca de la medicina tradicional, la medicina natural a base de hierbas que tienen diferentes propiedades, se utilizan en diferentes países del mundo, también en Japón, que por supuesto nos van a enseñar un poco de lo que significa esta medicina tradicional y las propiedades de diferentes hierbas como el matcha, el té verde, que hoy vamos a conocer los detalles desde la Embajada del Japón. Están con nosotros en nuestro contacto Zoom. Quiero dar la bienvenida a Eka Tamura, quien es de Asuntos Económicos de la Embajada de Japón. Bienvenida, Eka. Y también a Diego Komori, asesor para Asuntos Generales y Políticos de la Embajada del Japón. ¿Qué tal? Bienvenidos a CNS Informa. Qué gusto tenerlos acá. Hola María, un gusto. Hola, ¿cómo está? Ahí los vemos con la vestimenta tradicional y bueno, háblenos un poco de esta medicina tradicional precisamente a base de hierbas naturales que se utiliza bastante en el Japón. Háblenos de esta tradición. Perfecto. Bueno, en Japón tomamos muchos tipos de té y este es uno, pero lo tomamos no como medicina, sino como ya parte integrada de nuestra vida cotidiana. No sé si acá toma cuántas veces a la semana, pero yo todos los días, pero no desde el punto de vista de la medicina. Sin embargo, sí, el té tiene muchos beneficios para la salud. Desde sus orígenes se hablaba, en Japón, por ejemplo, no sé si es una anécdota interesante para ti, Mariel, pero la razón por la que se difundió por primera vez en Japón fue como un elemento que ayudaba a curar la resaca. Ah, sí, ¿esa cuál es? ¿El matcha? ¿Cómo nos ayuda con la resaca? El matcha. Estamos hablando del matcha. Bueno, dentro de los tés, bueno, todos los tés del mundo vienen de una misma planta, que es la Camellia sinensis, y depende de cuánto lo dejas al aire, es decir, cuánto tiempo la oxigenas la hoja después de cosecharla, se torna negra o se queda verde. Entonces de ahí viene toda la gama de colores de los tés. Los tés que generalmente se toman en el occidente, en América, en Bolivia, es lo que nosotros los japoneses llamamos té rojo y ustedes lo llaman té negro, porque las hojas se tornan negras cuando se oxidan, pero para nosotros cuando se sirve es más rojizo. Y el té verde es el otro extremo, en el que después de cosechar inmediatamente se pone al humo o al vapor para evitar que se oxide y se mantiene el color verde cuando sale el té. Y dentro del té verde hay varias categorías y cuando se pulveriza el tencha, que es un subproducto de este té verde, cuando se pulveriza el tencha se llama matcha
que es el que yo creo que es más popular, últimamente está de moda, hay en helados, en cremas, etcétera, precisamente por sus propiedades medicinales, como dices, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, el matcha que estamos hablando es el denominado té negro, como lo conocemos aquí en Bolivia. No, al revés. El té negro es el otro extremo, que sería para nosotros el té rojo. Ah, muy bien. Y en el extremo de los tés verdes está el matcha. Y hablemos ahora de las propiedades del matcha. ¿Qué significa, para empezar, matcha, para que la gente lo conozca, que aún no conoce también los beneficios? Expliquemos un poco. Literalmente es té en polvo. Cuando se produce el té, cuando se lo saca, no sé si se llega a ver. Ahí está, lo tenemos en pantalla. El más verde del té, es decir, para lograr un buen té verde en Japón, estamos hablando ya de hace unos buenos 600 años, se logró una técnica que consistía en cubrir las plantas de té del sol, y esto hacía, por una parte, que deje de ser tan agrio el sabor del té, pero por otro lado también lograba que se mantenga un poco más sin fermentar después de la primera cosecha. Entonces, cuando uno corta la hoja de té, ya empieza a oxidarse, como la manzana, ¿no? Cuando se corta la manzana, se deja un poco, se vuelve a ennegrecer. Es el mismo fenómeno que pasa con las hojas del té. Entonces, cuando inmediatamente se vaporiza, se logra mantener su verdor y ahí se vuelve tencha. Pero cuando se lo pulveriza como esto, se llama matcha. Entonces, literalmente estamos diciendo, cuando decimos matcha, té pulverizado. No tiene mucho más significación. Ahí lo vamos viendo en pantalla, nos estaba mostrando, por favor, veamos ahí la tacita donde contiene el matcha, precisamente como nos estaba mostrando hace un momento. Ahí veíamos un poco el procedimiento. ¿Cómo queda? Así queda, ¿está lista para consumirse? Sí, si quieres... Para consumir. Entonces un poco demostró que cómo tomar matcha. Ajá. Bien, me imagino ahí le ponen el agua caliente, ¿no es cierto? Ahí está el procedimiento en la tacita, ahí está preparada la hoja de té matcha y se procede a echar el agua caliente como estamos viendo en pantallas, ¿no es cierto? Explíquenos, vayan explicándonos, por favor. Sí, bueno, en Bolivia es muy común usar infusiones, ¿no? Es decir, que el té se pasa por agua caliente para que esa agua se pinte, ¿cierto? En el caso de matcha, como es en polvo, una de las características es que se toma toda la hoja, ¿no? Entra al organismo. Entonces, los componentes del té, los componentes beneficiosos del té, entran en mayor cantidad al organismo. Es por eso que se habla mucho de las propiedades medicinales del matcha. Por ejemplo, el té, la Camellia sinensis, tiene cafeína. Muchos saben de esto, que el té tiene cafeína. Sí. También tiene un aminoácido llamado teanina, ¿no? Que se dice que ayuda mucho a que el cuerpo se relaje para aliviar el estrés, etcétera. Que es un poco el balance a la cafeína que ayuda a estar atento. Inclusive los monjes antiguamente, antes de las ceremonias de meditación, solían consumir matcha, que era una forma de mantenerse despiertos durante las ceremonias, ¿no? Entonces es como el equivalente al café en Occidente, que se toma para trabajar más o estudiar. En Japón o en el Asia en general se usaba para mantenerse alerta, pero mantener un buen balance de serenidad, ¿no? Entonces ese balance creo que ha llamado mucho la atención en el mundo y creo que últimamente hay un boom en el mundo sobre el matcha. Entonces esa característica que se consume todo y entra al organismo es la que se diferencia de los demás tés que son de infusión. En este caso, ella lo que hizo fue batir con este mezclador de bambú. Bien. Un agua caliente, no se llena completamente y se usa un cuenco escogido para ofrecer un momento especial al invitado. Perfecto, así es la tradición en Japón. Para ofrecerte un ichigo ichie, que significa llegar a un momento único e irrepetible, que es lo que intentamos hacer
cuando ofrecemos té a nuestros invitados. Y la razón por la cual también nos vestimos así para ofrecerte lo mejor que podríamos dar con el té. Por supuesto, siguiendo la tradición, y qué importante conocer que el matcha puede ser un sustituto del café y mucho más sano para mantenernos despiertos, porque en nuestro diario vivir, en Bolivia, en diferentes departamentos, en las mañanas muchos toman sagrado el café, sobre todo quienes trabajan en oficina, y pueden sustituirlo por el matcha, ¿no es cierto? ¿Qué beneficios, a diferencia del café, tiene el matcha? Bueno, la relajación pues sería la diferencia, porque el grado de cafeína que tiene el matcha comparado con el café es menor. Para los amantes de la cafeína tal vez una mala noticia, pero el café les da mucho más cafeína, por supuesto. También, y ahora estoy hablando ya de características no científicas, pero que la gente lo repite mucho y parece que les funciona. Aparte de la relajación y la desintoxicación, que son, digamos, los más populares, también se habla de que es bueno para evitar el resfrío. Ah, muy bien, nos sube las defensas de nuestro sistema inmunológico. Sí. ¿No? Entonces, también es un elemento que, bueno, tal vez sea la razón de la cafeína. No solamente ayuda a prestar mejor atención, sino también a la retención. Así que, por ahí, te estoy hablando de uno de los secretos de por qué Japón tiene la sociedad que tiene. Es una broma, pero son de ese tipo de características. Sí. Bien. Pero cuando es resfriado en Japón, a veces que toma matcha y té verde también, y para lavar garganta, que toma té verde también. Es como funciona catequina de otro funcionamiento de té verde. Ah, perfecto. Entonces nos sirve el matcha para prevenir lo que es el resfrío y para también tratarlo para quienes ya tienen los síntomas del resfrío, el dolor de garganta, como nos explicaban, pues es un buen remedio natural, por decirlo así, para tratar estas dolencias y subir nuestras defensas. Así que podemos evitar los resfríos aquí en Bolivia consumiendo el matcha. Ya estamos próximos a invierno. ¿Qué propiedades más tiene? Hemos visto, también hay información que circula en redes sociales, diferentes productos a base de matcha que se venden supuestamente para adelgazar. ¿Esto es cierto? ¿El matcha ayuda a adelgazar? Coméntenos, por favor. Se dice, pero no he visto evidencia científica que demuestre una relación directa, pero se habla mucho de esto. Pero sí he visto algunos estudios acerca de los efectos en los deportistas, en el rendimiento, pero son ensayos todavía muy preliminares, pero no me animaría a decir que sí, usen matcha para adelgazar, que no sé si funcionará. Otra propiedad que sí, para el apetito, histórica, un shogun, Minamoto no Sanetomo, adquirió el matcha para curar sus males cotidianos, porque él era muy afín al alcohol, y el matcha era el que más le aliviaba el dolor de cabeza después de la resaca. Entonces, eso según él, ¿no? Ese es un dato de una muestra de una sola persona, pero esto fue lo que popularizó el matcha en sus inicios. Estamos hablando del año 1200, hace ya casi 1000 años, pero sí es otra propiedad. No sé, como medicina, pues el té, la Camellia sinensis, es parte de las hojas más importantes de la medicina tradicional. Los que usan la medicina natural, el té está dentro de la lista de las plantas más importantes. Entonces sí, la medicina tradicional asiática ha tenido una evolución muy importante y felizmente ha entrado en la cultura cotidiana porque es un elemento saludable que lo usamos no como medicina, pero que sí nos beneficia al mismo tiempo de que nos ayuda a disfrutar un momento, y especialmente en el caso de los japoneses, para compartir un momento entre personas, ¿no? Por supuesto, siguen una tradición japonesa que ayuda también a nuestra salud, a prevenir y a tratar los resfríos. También es muy bueno para la resaca, nos comentaba Diego, ¿no es cierto? Un tip aquí para los bolivianos. Y también para los japoneses, por supuesto. Claro, a nivel mundial, ¿no? Todos tienen resaca. Y bueno, algo más que beneficien la salud, ¿qué otros temas con respecto a nuestra salud se pueden tratar con el té matcha? Por ejemplo, como ahora está llegando como de moda de yoga, para controlar y relajar su mentalismo,
Y como para té también tiene este efecto, como no solo té, o sea, como hacer con movimiento y hacer té con totalmente que para sentir sintoísmo o como relajarse o concentración es una de afecto de relajarse y para concentrarse su mentalismo. Eso también es una efectivo. Excelente. Qué bueno saber esta información. Les agradecemos a ustedes por brindarnos estos tips, esta información. Nos ven a nivel nacional a través de Palenque TV para conocer un poco de las propiedades del té matcha, que lo vemos en el mercado común, pero es importante conocerlo de mano de expertos como ustedes, que en este momento los tenemos en entrevista. Como representantes de la Embajada del Japón, por favor, su mensaje a quienes nos están viendo, a todos los bolivianos, con respecto a esta medicina tradicional, así lo vamos a llamar, y el té matcha y el té verde, las sugerencias que puedan dar. Ahora el matcha se consume no solamente en forma de té, sino hay postres, helado matcha, que es muy popular, y creo que hay empresas bolivianas que han empezado a ensayar con nuevos productos basados en matcha. Hay helado de matcha, chocolates con matcha, bocadillos con matcha. Muchos cafés en Bolivia también han empezado a ofrecer matcha latte, que es como leche con matcha. En algunos restaurantes también hay pequeños bocaditos con matcha. Entonces se está empezando a diversificar la oferta de matcha, y mi no recomendación, pero sí pedido de parte de la embajada es que vayan a probarlo. Nos encantaría que se difunda esto. Creemos que es algo que aporta a las personas en su salud. Y si tienen la oportunidad también alguna vez probar la ceremonia del té o el camino del té, para un poco también conocer esa vivencia de un momento de mucha paz, mucha armonía entre personas, de respeto, de esa búsqueda de la serenidad, de la limpieza, que también es muy bonito y aproxima mucho a la gente con nuestra cultura. Seguramente como Embajada del Japón van a realizar diferentes actividades donde la gente puede participar y puede disfrutar de esta tradición que beneficia a nuestra salud, como el matcha. Lo haremos y seguramente te estaremos invitando, por supuesto. Claro, con gusto estaremos ahí, ya que nosotros somos partidarios de beneficiar la salud con el tema natural. Qué importante conocer las propiedades del matcha. Muchas personas lo pueden utilizar también en sus emprendimientos, ya que sirve para realizar diferentes recetas. Se está implementando en diferentes rubros, como ustedes lo mencionaban, todo para beneficiar nuestra salud. Les agradecemos por esta entrevista a Eka Tamura, de Asuntos Económicos de la Embajada del Japón, y también a Diego Komori, asesor para Asuntos Generales y Políticos de la Embajada del Japón. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, María Sam. Muchas gracias. Hasta luego, hasta una siguiente oportunidad. Agradecemos a la Embajada del Japón por esta información que nos brindan a través de CNC Informa. Sirve para diferentes emprendimientos el matcha, implementando la medicina tradicional, en este caso del Japón, que beneficia mucho a nuestra salud. Con esto nos vamos a una breve pausa. Al retornar tendremos una entrevista con el licenciado José Luis Evia, asesor económico de la Cámara Nacional de Comercio, para hablar acerca del incremento salarial en el país. No se vaya. Continuamos con la información aquí en CNC Informa. Muchas gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Vamos a hablar ahora del incremento salarial ya dispuesto por el Gobierno Nacional en conjunto con la Central Obrera Boliviana. Ya desde este 1 de mayo se ha decretado el 3% al haber básico y el 8,5% al salario mínimo nacional. Para hablar de los detalles y la respuesta de parte del empresariado privado, vamos a hablar con el licenciado José Luis Evia, asesor económico de la Cámara Nacional de Comercio, quien se encuentra con nosotros en nuestro contacto Zoom. Bienvenido nuevamente, licenciado Evia, a CNC Informa. Muchas gracias, buenos días. Un gusto estar en su programa. Gracias por estar con nosotros nuevamente, licenciado Evia. Bueno, hablemos acerca del incremento salarial ya dispuesto por el Gobierno Nacional del 3% al haber básico y el 5,85% al salario mínimo nacional.
Sí, bueno, que como los empresarios han reiteradamente observado, este incremento salarial ha sido hecho sin consultar al sector privado, lo que claramente contradice lo que establece las reglas de negociación salarial que ha establecido la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Entonces, el sector privado no ha sido consultado y en general todo el sector privado y en particular la Cámara Nacional de Comercio considera que no es un incremento salarial que sea apropiado ni factible en las condiciones actuales del país, ¿no? Entonces, este incremento salarial va a poner en dificultades a gran parte del sector privado, que es el que produce los bienes y puede generar problemas económicos más adelante, va a acentuar ciertos problemas económicos más adelante, ¿no? A nivel de las empresas, obviamente, eso significa que hay un encarecimiento de los costos, del costo laboral, que en algunos casos es muy importante porque no solamente sube el salario mínimo, sino que el salario mínimo, que está subiendo en un porcentaje muy por encima de la inflación, ese incremento en salario mínimo repercute en una serie de bonos que tiene el trabajador que se calculan en base al salario mínimo, ¿no? Empezando por el bono de antigüedad. Entonces, esto genera un incremento muy fuerte en los costos laborales y esto se suma ya al incremento en el costo de la importación de materias primas o de bienes importados, materias primas o productos finales que está soportando el empresariado nacional, ¿no? Entonces, las empresas que tienen que importar insumos están viendo que tienen que pagar un 20% más por esos insumos en promedio, y lo mismo los importadores, comerciantes están teniendo que pagar por lo menos un 20% más por estos productos. Entonces hay una acumulación en los costos y esto va a generar ciertamente presiones para las empresas y probablemente muchas empresas van a tener que incrementar sus precios porque los costos han subido y entonces ya no se va a equilibrar, ya las empresas empezarían a hacer pérdidas, ¿no? Entonces, esto es algo que probablemente vamos a ver más adelante. Entonces, uno de los efectos puede ser un incremento en los precios de los bienes. Ahora, en algunos casos también muchas empresas van a tener que suspender la producción de algunas líneas de producción y eso puede generar mayor desempleo. Entonces, algunas empresas van a seguramente tener que reducir el empleo que generan, a optimizar el uso de la mano de obra, y esto va a repercutir en el sector privado, en el empleo formal, ¿no? Entonces, en Bolivia el empleo es muy pequeño, es muy bajo, porque Bolivia es un país relativamente pobre y las personas no pueden ahorrar o no tienen ahorros suficientes como para vivir sin trabajar, ¿no? Incluso por pequeños periodos de tiempo. Entonces la gente se ve obligada a buscar trabajo y ciertamente lo que se ve engrosar es el trabajo informal, ¿no? Entonces uno de los problemas que tiene el país es que las personas tienen que trabajar porque no pueden vivir sin trabajar, no tienen ahorros, no hay un sistema de seguro de desempleo tampoco. Entonces buscan trabajo en el sector informal y por lo tanto el sector informal es el que va a crecer, mientras que el sector formal no va a crecer o probablemente se vaya contrayendo más, ¿no? Entonces, creemos que en esta situación delicada de la economía del país, no era aconsejable incrementar los salarios, ¿no? Sí, lamentablemente el pedido de un diálogo tripartito por parte del empresariado privado junto a la Central Obrera Boliviana y el gobierno nacional no ha sido así. Lamentablemente han tomado una decisión sin tomar en cuenta este sector tan importante del país como es la empresa privada, que también genera empleo. Como usted lo mencionaba, sin duda vivimos en una crisis económica preocupante en Bolivia desde la pasada gestión 2023 ante la escasez del dólar que está afectando a diferentes sectores, a la importación, a la exportación
y muchos se ven afectados. Esto sobre todo va a generar desempleo, el incremento salarial que no es apto para el bolsillo al momento de la empresa privada que está viviendo esta crisis, sin duda, como usted lo mencionaba, en nuestro país. Al respecto, también desde la Cámara Nacional de Comercio se ha pronunciado su presidente, el ingeniero Jaime Ascarruns, quien ha brindado una propuesta al Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana del pago en cuotas. Coméntenos también, por favor, licenciado Evia, al respecto. Sí, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio ha propuesto de que, en principio ha mostrado los efectos perversos que tendría este incremento salarial y ha propuesto una serie de medidas que podrían atenuar en algo el costo para las empresas, ¿no? Entonces, ha propuesto que el retroactivo, porque si bien el incremento salarial se dicta en mayo, este es retroactivo desde enero, entonces las empresas tienen que pagar a fines de mayo, tendrían que pagar el incremento salarial, lo que correspondería al incremento salarial de enero, febrero, marzo, abril y mayo, ¿no? Entonces son 5 meses agrupados que tiene que hacer el pago a la empresa privada. Entonces, este es un costo, este es un peso muy grande para las empresas, puede resultar un peso muy grande. Entonces el ingeniero Ascarruns ha propuesto de que se pueda realizar este pago global no en un solo pago, sino en cuotas, de manera de aliviar algo el peso sobre las empresas, ¿no? Entonces esa es una primera propuesta. La segunda propuesta es que si hay una desvinculación emergente de esta medida, es decir, si hay empresas que ya no pueden pagar de la totalidad de su planilla porque los costos son muy elevados y no tienen suficientes ingresos y tienen que desvincular a algunas personas, entonces que el pago de todos los beneficios y todos los costos que significa la desvinculación de una persona puede hacerse también a lo largo de un periodo más extenso, no inmediatamente. Entonces, estas son algunas medidas que pueden mitigar en algo el costo y sobre todo el abultado costo que va a tener la empresa privada para mayo en el tema de salarial. Y es importante en ese caso tratar de aliviar algo estos costos porque muchas empresas van a enfrentar costos muy fuertes a finales de mes y eso puede en algunos casos determinar que la empresa siga funcionando o tenga que cerrar finalmente, ¿no? Y creo que a nadie le conviene que las empresas en el país empiecen a cerrar, ¿no? A despedir, porque eso genera menos empleo, menos producción, menos ingreso y eso acentuaría ciertamente las dificultades económicas que el país está teniendo. ¿Cómo la empresa privada va a poder sostener esta crisis económica que se vive ya desde la pasada gestión 2023, como lo hemos mencionado, licenciado Evia? ¿Cuáles son las medidas que se está tomando al respecto para esta gestión 2024, donde también se tiene que afrontar ahora este incremento salarial? Sí, bueno, las empresas van a tener que, en lo posible, incrementar su productividad, ¿no? Eso significa recortar todos los costos que puedan haber, que son superfluos, que no son esenciales para la producción, mejorar la productividad. En muchos casos eso significará probablemente mejorar sus sistemas, reducir los tiempos ociosos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces las empresas están en ese afán. En algunos casos, lamentablemente, las empresas van a tener que reducirse en tamaño, ¿no? Eliminar algunas líneas de producción o algunas líneas de venta que no son ya rentables con estos nuevos costos y eso obviamente va a significar un mayor desempleo y menor producción. Y eventualmente también va a haber empresas seguramente que el incremento salarial y el incremento en los costos de los bienes importados va a ser tan elevado que no van a poder sobrevivir, ¿no? Entonces ese es un riesgo que se tiene en el país, ¿no? Habrá que decir, me gustaría decir también que si bien el gobierno ha enfatizado que el incremento salarial incrementa la demanda de las empresas porque aumenta el ingreso de los trabajadores, pero ese es un análisis muy parcial, ¿no? Porque solamente se está fijando el lado de la demanda, ¿no? Tiene que también fijarse el lado de la oferta y eso es lo que queda fuera del análisis del gobierno, ¿no? Entonces, ciertamente va a haber más demanda por algunos bienes porque el ingreso de los trabajadores puede estar incrementando, pero por el otro lado los costos también se están incrementando y entonces
esto va a generar, tiene que generar todos los efectos que ya hemos visto, ¿no? Entonces, y el problema también es que el incremento mayor de la demanda de los trabajadores no se traduce completamente en mayor demanda de bienes nacionales, sino que una gran parte viene a bienes, se va a la importación, ¿no? Es demanda de bienes importados, y esto tiene la consecuencia de generar, incrementar el problema que tenemos en el país, que es el déficit en balanza comercial, ¿no? Nuestras importaciones son mayores que nuestras exportaciones, y esa es la causa, una de las causas de la escasez de dólares que estamos viviendo, ¿no? Entonces, indirectamente el incremento en los salarios también contribuye a incrementar nuestro problema comercial. Sin duda, lo que más preocupa ahora es el desempleo que va a generar este incremento salarial y también el posible cierre de las empresas, ya que la crisis económica tras la escasez del dólar aún está presente en esta gestión 2024. Le agradecemos, licenciado Hevia, por esta importante información que nos ha brindado. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Muchas gracias. Hasta la siguiente oportunidad. Está con nosotros el licenciado José Luis Hevia, quien es asesor económico de la Cámara Nacional de Comercio, con esta información tan importante. ¿Cómo afecta este incremento salarial a la empresa privada? ¿Quiénes son los que generan empleo en nuestro país? Pues ya tuvo los detalles. También muchos precios en el mercado nacional están subiendo, diferentes productos de la canasta familiar. Y es un tema bastante preocupante que más adelante también en el programa lo vamos a estar tocando con el resumen de la información de esta última semana. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos. Retornamos en CNC Informa. Muchas gracias por seguir en nuestra compañía. En el anterior bloque hablamos acerca del incremento salarial. Hay bastantes repercusiones que ha generado y hoy les presentamos la información aquí en CNC Informa. También tenemos noticias de la economía, por supuesto, todo el ámbito económico a nivel nacional para que lo conozca. El resumen de esta semana. El Banco Central de Bolivia informa que las reservas internacionales suben 87 millones de dólares de diciembre a abril, pero disminuye la disponibilidad de dólares. Sobre el estado de las reservas internacionales netas, el Banco Central de Bolivia afirma que hasta la fecha las cifras se incrementaron, alcanzando un saldo de 1.796 millones de dólares. El Banco Central de Bolivia debe señalar que el nivel de las reservas internacionales al 30 de abril de la presente gestión, ¿no es cierto?, se mantuvieron estables y estas alcanzan un nivel de 1.796 millones, ¿no? Registrando inclusive, si se puede, como pueden advertir ustedes en la gráfica, un incremento de 88 millones respecto a la gestión pasada, ¿no es cierto?, y el cual era de 1.709 millones de dólares. Claramente, lo que se puede advertir también en el gráfico es que durante los últimos 8 meses, hemos logrado estabilizar el nivel de las reservas internacionales en torno a valores que oscilan entre los 1.700 a 1.800 millones de dólares, ¿no? Entonces, creo que es una noticia importante en términos de que al primer cuatrimestre, ¿no es cierto?, el nivel de las reservas internacionales del país se han mantenido estables, ¿no es cierto?, y si comparamos con lo que fue el cierre de la gestión pasada, inclusive se advierte un incremento. ¿Cuál es la composición de estas reservas? ¿No es cierto? Tenemos que el total de las reservas brutas del país en realidad son 1.898 millones, las divisas son 139 millones, el tramo de reservas 35, DEX 35 y oro 1.688. Y ante la aprobación del incremento salarial en nuestro país, la Asociación de Colegios Privados ha definido incrementar las pensiones de unidades educativas privadas del país.
y los costos que están incurriendo, que nos van a hacer incurrir por este tipo de incrementos es pues bastante grande. Ya hablamos de un retroactivo, están influyendo en nuestra antigüedad que también tenemos que ampliarla, tenemos que pagar incrementando el 10% al Seguro Social de Salud, lo que es el seguro de jubilación, lo que es también el aguinaldo de fin de año y obviamente los beneficios sociales. Entonces no es un 3%, se incrementa en casi triplicando el 3% y eso ya nos afecta y es por eso de que estamos obligados a un incremento. Eso es lo lamentable, también ha sido un golpe muy duro en los presupuestos, la mora existente que hasta el año pasado era del 20% del total de ingresos y también nos ha causado mucho perjuicio porque tenemos que pagar igual el impuesto, aunque no pague el padre de familia, igual tenemos que pagar el impuesto. Entonces vamos a tratar de controlar ya tal vez viendo la posibilidad de ir a los procesos ejecutivos para tratar de conseguir el cobro cuando las deudas son demasiado grandes. No podemos vulnerar el derecho a la educación de nuestros estudiantes y siempre se ha respetado. No retenemos libretas, no es como dicen algunas personas desubicadas de que no se les permite entrar a exámenes. Totalmente falso. Y preste atención a la siguiente noticia, ya que tras la aprobación del incremento salarial del 3% al haber básico y del 5,85% al salario mínimo nacional, la asistencia familiar mínima se va a incrementar de 472 bolivianos a 500 bolivianos. Tras la aprobación del incremento salarial de un 5,85% al salario mínimo nacional y el 3% al haber básico para esta gestión, la asistencia familiar mínima se incrementa de 472 bolivianos a 500 a partir del 1 de mayo, en línea con el aumento del salario, lo que significa que la persona demandada, ya sea la madre o el padre, en la circunstancia en la que se encuentre, el monto mínimo a pagar será de 500 bolivianos. Y a continuación le presentamos información que le va a interesar a todos ustedes, queridos emprendedores y empresarios que nos están viendo en este momento. Se viene la Rueda Internacional de Negocios 2024 de la Cámara Nacional de Comercio el próximo mes de julio. En el marco de la Feria Internacional, la PAC se expone y usted puede participar. Le mostramos los detalles. Bueno, la Rueda de Negocios es un evento eficiente de reuniones planificadas de forma directa, en un ambiente propicio creado para facilitar el encuentro entre empresarios, instituciones y organizaciones oferentes y demandantes que cumplen en calidad, en precio, experiencia y ofrecen las posibilidades de generar negocios. Mediante un intercambio comercial en el corto y el mediano plazo, los participantes pueden desarrollar relaciones asociativas o alianzas estratégicas. Estos se encuentran entre compradores y oferentes, tienen una duración de 15 minutos por cada una de las reuniones programadas y también no programadas. Es así, es la feria o es la Rueda de Negocios número 14, la 14ª versión, que se realiza en el marco de la Feria La Paz Expone. Para esto será el día 9 y 10 de julio en el Salón Jayaya del Campo Ferial Chuquiahuamarca. Requisitos: solamente que sean empresas que deseen ampliar su agenda de contactos, que quieran ampliar o dar a conocer más los productos que tienen o los servicios que ellos tienen. Es así, quedan todos invitados a participar en esta rueda organizada por la Cámara Nacional de Comercio en el marco de la Feria La Paz Expone. Para esto pueden solicitar más información al correo electrónico eventos@cnc.bo o llamar a los teléfonos 610-00 5894 o 692-82-096. Con esta información, amigos, hemos llegado ya a la recta final de CNC Informa. Muchas gracias por seguirnos cada fin de semana. Nuevamente la cita con todos ustedes el siguiente domingo en nuestro nuevo horario a las 18:30 horas aquí por Palenque TV. Y si se perdió alguna parte del programa, no se preocupe, que tiene el reprise todos los sábados a las 13:30 horas. Y también puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Cámara Nacional de Comercio,
CNC Bolivia, donde vamos a publicar diferentes entrevistas y usted puede participar vía Messenger con nosotros. Puede escribirnos al inbox, por favor, de Facebook. Si usted es un emprendedor y quiere participar en el programa, puede ser nuestro siguiente invitado especial. Cámara Nacional de Comercio CNC Bolivia en Facebook. También nos encuentra en Instagram y estamos en TikTok, por supuesto, también como CNC Informa. Síganos a través de las redes sociales y la cita nuevamente aquí el domingo a las 18:30 horas por Palenque TV. Soy Mariel Rivero y es un gusto acompañarlos cada fin de semana con la información más completa de la economía nacional. Hasta nuestra siguiente edición.